Tragedia en el Viejo Pedro. Después del golpe militar del 11 de octubre de 1968, la Asamblea Nacional de Diputados fue clausurada a punta de bayonetas y el salón de las sesiones plenarias fue habilitado como juzgado de uno de los tribunales superiores de justicia. En uno de los juicios realizados en ese recinto, el jurado de conciencia, después de deliberar un par de horas, había regresado con la decisión. El magistrado que presidía la audiencia ordenó a Fermín Carrasco, sindicado de asesinato doloso, que se pusiera de pie para proceder a leer el veredicto. Una mañana, 2 años atrás, Isaías Domínguez, mejor conocido como Isaías Hemi, salió muy temprano de su casa en el Viejo Pedro montando su caballo moro. Iba a atender algunos negocios en Tumagantí, cabecera de Cañita, ubicada a unos 10 kilómetros al suroeste, mientras su compañera quedó atendiendo los quehaceres del hogar. Antes del crepúsculo, la pareja de Isaías vio que el caballo moro se acercaba a todo galope y que venía sin jinete. Presurosa, corrió hacia el patio frontal a donde se había detenido el caballo. Cuando se acercó a la cabalgadura, observó manchas rojas en la silla de montar, al igual que sobre las ancas del animal. Sin dudarlo, montó al caballo y al galope tomó el mismo camino que Isaías había seguido en horas de la mañana. En poco tiempo llegó a la primera quebrada que el camino cruzaba y allí lo encontró. Yacía boca abajo tendido en el suelo y estaba completamente inmóvil. La parte trasera de su cráneo había casi desaparecido. Los gritos que dio la mujer de Isaías se alcanzaron a escuchar en las pocas viviendas del Viejo Pedro, nada cercanas al sitio de la tragedia. A la mañana siguiente, todos los pobladores de la región estaban sobresaltados con la noticia del asesinato de Isaías Hemi. Como el crimen había ocurrido en un paraje desolado, no había testigos y el DENI, Departamento Nacional de Investigaciones, estaba en la fase preliminar de la investigación. Cerca de las 9 de la mañana, la chiva de Edwin Delgado estaba a punto de salir hacia la ciudad de Panamá y ya casi no quedaban puestos disponibles. En una esquina, pegado a la cabina del vehículo, estaba sentado Fermín Carrasco. Tenía el sombrero agachado y sus ojos miraban sin ver el piso del transporte. Todas las conversaciones que se escuchaban versaban sobre lo sucedido en el Viejo Pedro. El último de los pasajeros subió y la chiva arrancó. Este pasajero, sin fijarse en el resto de los viajeros, manifestó: «Dicen que el que mató a Isaías Hemi fue Fermín Carrasco». Un silencio invadió a la chiva de pasajeros. El pasajero Metepata no demoró en darse cuenta de la razón del silencio y una persona sentada al frente de Fermín notó cómo su rostro se puso pálido. Cuando la chiva entró en la ciudad de Panamá, lo hizo por la vía José Agustín Arango y luego giró por la avenida Cincuentenario. Cuando se iban acercando al cuartel del destacamento Los Tigres de la Guardia Nacional en Panamá Viejo, Fermín tocó el vidrio posterior de la cabina y le indicó a Edwin que se detuviera. Se bajó con una pequeña maleta, le pagó el pasaje al conductor y se encaminó hacia la puerta frontal del establecimiento militar. Una vez que el vehículo se alejó, los pasajeros comentaban: «¿Será que se va a entregar?» «¿Vieron? Se los dije. Fermín fue el que mató a Isaías», manifestó el pasajero imprudente. «Oh, si eso es así, está duro de creer, porque a los hijos de Toño Carrasco no les gusta la pelea». Antonio Carrasco, oriundo del Karate de las Tablas, había emigrado hacia la región de Cañita a principios de la década de 1950 y se había establecido en el sector conocido como el Viejo Pedro. Le acompañaron solo sus hijos, pues su esposa prefirió quedarse en su pueblo natal. Los terrenos de Toño Carrasco colindaban con una finca que posteriormente adquirió Isaías Hemi, originario del Cocal de las Tablas. A los pocos años de llegar a Cañita, murió Toño Carrasco y pronto empezaron los problemas de sus hijos, algunos adolescentes, con el vecino oriundo del Cocal. Este último empezó a reclamar para sí la parte plana de la finca de los Carrasco,
apoyado por un diputado amigo que representaba la provincia de Los Santos y por un capitán de la Guardia Nacional de apellido Martínez. El abuso llegó a tal extremo que cada vez que se topaba con uno de los muchachos, los azotaba con la tajona y los insultaba públicamente hasta el punto de amenazarlos con quitarle hasta las mujeres. Una de las hermanas Carrasco, Viviana, vivía en Tumagantí y hacía poco que se le había muerto su esposo. El fallecido era aficionado a la cacería y había dejado una escopeta calibre 12 de 2 cañones. Fermín fue un día a visitar a su hermana y le manifestó que un tigre estaba merodeando por los alrededores del viejo Pedro, por lo que necesitaba que le prestara el arma. Su hermana accedió y junto al arma le entregó una caja de cartuchos. El día fatal, Fermín vio pasar a su vecino muy temprano hacia Tumagantí. Después de almorzar, tomó la escopeta y su machete. Su esposa, al verlo con la escopeta al hombro, le preguntó: ¿Pa' dónde va por ahí? Voy a guaitar al bicho que está molestando y que la semana pasada no lo pude tirar. Efectivamente, la semana anterior Fermín había esperado a Isaías Gemi, pero no le había disparado. Esa vez el muerto venía en compañía de su hijo y el tirador no quería herir a quien consideraba ajeno al problema del padre. Después que Fermín se entregó a la Guardia Nacional, el sistema judicial demoró 2 años en realizar el juicio. La familia del sindicado contrató los servicios de un abogado de apellido Moncada para que lo defendiera y la familia del occiso contrató a un acusador particular. Parecía un caso muy claro de asesinato a sangre fría, pues Fermín hasta había preparado un mampuesto para esperar a la víctima. La defensa se basó en los buenos antecedentes del victimario, a quien no se le conocía ningún delito previo, además de que era una persona sencilla y trabajadora de la comunidad. También resaltó el historial de conflictos que jalonaron la vida del difunto y llamó al estrado una gran cantidad de testigos de las tablas y de Cañita que declararon sobre los abusos físicos y pecuniarios que sufrieron de parte de la víctima. Ante el llamado del juez, Fermín y su abogado se pusieron de pie. El rostro del acusado mostraba una gran ansiedad y en la sala hubo un silencio absoluto. El juez leyó en voz alta el veredicto. Por el cargo de asesinato doloso, encontramos al acusado inocente.